Bueno, voy a empezar entonces un video con el tema del movimiento armónico simple. Vamos a comenzar entonces con el tema de las oscilaciones a través de la descripción más simple del fenómeno, que es a través de lo que se reconoce como el movimiento armónico simple. Entonces vamos a considerar un sistema masa-resorte. Supongamos que tenemos un resorte de constante K y una masa M colgando. Entonces se ha equilibrado el alargamiento original del resorte con el peso, de tal manera que podemos considerar que la energía potencial gravitatoria está inmersa o implícita en lo que vamos a reconocer ahora como la energía potencial elástica, con un punto de equilibrio que es el punto donde justamente la fuerza peso está anulada. Entonces lo que vamos a hacer es considerar el hecho de que con una fuerza exterior estiro el resorte con la masa y suelto, y por supuesto esto empieza a oscilar. Entonces lo que queremos saber es la ley del movimiento. Entonces vamos a acomodar un eje X por conveniencia, un eje X dirigido hacia abajo, y el origen del sistema de referencia 0 o el origen O va a ser el punto de equilibrio, el punto, digamos, donde el peso, la tensión del resorte equilibra el peso. Entonces cualquier otra fuerza exterior que aplique, el resorte aplica una fuerza igual y opuesta, y la fuerza, que es la fuerza elástica. Entonces la fuerza elástica vale menos K por X, y si X es positiva para abajo, la fuerza es negativa para arriba. Elegimos así por conveniencia, ¿no? Si X es negativa para arriba, la fuerza es positiva para abajo. Entonces la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Porque esto el movimiento ya quedó librado a su suerte, quedó oscilando. Entonces masa por la derivada segunda de X con respecto al tiempo, la aceleración, va a ser igual a menos K por X, que es una ecuación diferencial de segundo grado, sin términos que tengan que ver con la derivada primera, sino que está la función x de t y la derivada de x de t dos veces con respecto al tiempo. Entonces hay toda una teoría de resolución de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a optar por lo más simple, prueba y error. Probamos, vemos cómo anda, y si anda bien, esa es la solución. Acá estamos planteando una función que debe ser derivada dos veces, que cambia el signo, y esas son las funciones seno y coseno. Entonces cualquier función seno y coseno resuelve esta ecuación diferencial. Ahora bien, la teoría de la resolución de las ecuaciones diferenciales dice que acá debe haber dos soluciones linealmente independientes. Ya es explayarnos un poquito, adelantarnos seguramente a lo que van a ver en Análisis 2 el año que viene. En cambio de eso, directamente le voy a proponer de que vamos a adoptar que la solución más general, x de t, va a ser igual a un número a, que no es un número, en realidad es una amplitud en metros del movimiento, por el seno
de omega t más phi 0 es la solución más general del movimiento y es lo que va a acontecer. ¿Qué sería A? A es la amplitud máxima del movimiento, que si se quiere podemos identificarlo como el máximo apartamiento, incluso el inicial, cuando largamos el resorte, eso es A. Entonces, amplitud máxima omega le vamos a llamar, es la frecuencia angular, supongamos identificando con el tema de la velocidad angular, pero para el caso del movimiento oscilatorio no es un movimiento circular, sino que es como si fuera, vamos a ver que es como si fuera un movimiento circular, pero al que le tomamos la componente en uno de los ejes. Entonces omega vendría a ser las veces de la velocidad angular de ese movimiento hipotético. Entonces omega le llamamos directamente la frecuencia angular. En las jergas del movimiento oscilatorio se le dice frecuencia natural. Frecuencia natural, el nombre viene porque es la frecuencia natural de oscilación libre del sistema masa-resorte. Después vamos a ver que están las frecuencias forzadas, que cuando hay una fuerza exterior pulsante que obliga a oscilar en determinada frecuencia, bueno, esas son las frecuencias forzadas. Esta es la frecuencia natural. Y phi 0 le vamos a llamar fase inicial. Tiene que ver con, para t igual a 0, la posición va a ser a por el seno de phi 0. Tiene que ver con los datos iniciales. Tanto a como phi 0 vamos a ver que tienen que ver con los datos iniciales del problema, que vamos a ver cómo se terminan resolviendo. Digamos, esta es la ecuación general y luego para cada problema en particular hay que deducir cuánto vale A y cuánto vale phi 0. Omega, que es la frecuencia natural, vamos a ver inmediatamente que no es algo que se pueda modificar, que omega es una característica de este sistema masa-resorte. Entonces vamos a hacer directamente, plantear en la ecuación la solución propuesta y vamos a ver qué pasa. Entonces, x de t igual a A por el seno de omega t más phi 0. La derivada primera es x'. A, la derivada del seno es el coseno y hay que derivar el argumento. Sale en la derivada del argumento queda omega. A por omega por el coseno de omega t más phi 0. Hacemos la derivada segunda y me queda A por omega por la derivada del coseno, que es menos el seno de omega t más phi 0. Pero nuevamente hay que derivar el argumento y me queda omega como factor. Queda entonces omega al cuadrado. Entonces planteamos en la ecuación original masa por la derivada segunda igual a menos k por la función que es a por el seno de todo este argumento, ¿no? Entonces, planteada la búsqueda de la solución, vemos que
el signo se cancela con el signo, que A se cancela con A, o sea que puede ser indeterminado hasta que llegamos a un problema en concreto. El seno con el seno se cancela también. Phi 0 también puede ser indeterminado hasta que llegue el momento de concretarlo. Y vamos a sacar de aquí que la masa por K, omega al cuadrado, la frecuencia natural, es igual a K sobre M. O sea, omega, la frecuencia natural, es la raíz cuadrada de K sobre M. Y es una característica del sistema. Dentro de la ecuación general está dada. Una vez que se deja oscilando a su suerte, oscila con esta pulsación, con esta frecuencia angular. Esto, por supuesto, las unidades de omega son las de la velocidad angular, 1 sobre segundo. Y que la frecuencia angular o frecuencia natural angular, también podemos trabajar con el periodo, tal como en el movimiento circular. El periodo igual a 1 sobre la frecuencia en Hz, y que la 2pi f, la frecuencia en Hz, es igual a omega, la frecuencia angular. Entonces el movimiento oscilatorio normalmente uno habla en términos, se acostumbra después a hablar con la frecuencia omega, la frecuencia angular, que le llaman, o frecuencia natural. F es la frecuencia en Hz y T el periodo. Entonces un periodo es un lapso donde la masa oscila y vuelve al punto original con la misma posición y la misma velocidad. Eso sería, porque puede ser que oscila así y vuelva a la misma posición, pero tiene la velocidad cambiada, ¿no? En principio va para arriba y después va para abajo, no es la misma, no es equivalente. La equivalencia se va a dar cuando vuelva, pase para abajo y vuelva, ahí se cumple un tiempo de un periodo. Entonces la frecuencia natural va a estar dentro de la ecuación general, la solución. Después A y Phi 0 hay que ver cómo lo deducimos. Entonces, dado un problema en particular donde yo le doy para un tiempo t igual a 0 la posición y la velocidad, son lo que se reconoce como los datos iniciales del problema, o las condiciones de frontera, hablando en términos de la teoría de la solución de las ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo le doy x0 y b0, posición y velocidad para t igual a 0, tiene que cumplimentarse que x0 sea igual a A por el seno de omega t, donde omega por supuesto ya sabemos lo que vale, y que b0 tiene que ser igual a A por omega por el coseno de omega t. Perdón, omega t más phi 0, ¿no? Disculpe, acá omega t más phi 0. Para t igual a 0, esto me queda el seno de phi 0, disculpe. Directamente acá me queda el seno de phi 0 y acá me queda el coseno de phi 0. Entonces, dadas las condiciones iniciales del problema, con estas dos ecuaciones yo puedo calcular cuánto vale A y cuánto vale phi 0. Entonces, por ejemplo, la tangente de phi 0, si divido miembro a miembro, es x0 sobre b0 omega, y que A
acá podemos hacer elevar al cuadrado ambos miembros y sumar miembro a miembro. Me queda el seno al cuadrado por el coseno al cuadrado, que es 1, entonces me queda que x0 al cuadrado vamos a hacerlo paso a paso. O sea, la phi 0 entonces va a ser el arco tangente de, dijimos, x0 sobre omega b0. Y acá lo que le decía es, le vemos el cuadrado a ambos miembros, me queda x0 al cuadrado igual a al cuadrado, 0 al cuadrado de phi 0, acá me queda b0 cuadrado, a al cuadrado, omega al cuadrado, coseno al cuadrado de phi 0, sumo miembro a miembro y paso esto dividiendo para acá, ¿no? Omega 0 dividiendo acá. Sumo miembro a miembro, saco factor común a al cuadrado, acá me queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que es 1. Entonces, directamente a va a ser la raíz positiva de x0 al cuadrado más b0 al cuadrado sobre omega. Y ahí saco la amplitud del movimiento. Bueno, pero por ahí lo más simple es buscar de qué va a depender A y phi 0 directamente el tiempo t igual a 0, en qué momento estoy con la posición y la velocidad. Por allí me conviene ubicarme en el origen, cuando la masa esté pasando en el origen, y en ese caso phi 0, x0 va a ser 0, y phi 0 es 0, y a va a ser, acá está esto al cuadrado, y a va a ser b0 sobre omega, ¿no? ¿Sí? x0 es 0. Entonces tengo que saber cuánto vale la velocidad cuando está pasando por allí. O puedo optar por la otra posición crítica o singular, que es cuando tiene la amplitud máxima, que x0 sea igual a A, o sea que b0 es 0, porque justo cuando se da la amplitud máxima la velocidad se anula instantáneamente, ¿no? Entonces b0 igual a 0, me queda A igual que x0 es A, y b0 igual a 0, esto es tangente, esto es infinito. El arco tangente, bueno, phi 0 va a ser 90 grados, en ese caso. Hablar de phi 0 90 grados con el seno como ángulo de desplazamiento, phi 0 90 grados, es lo mismo que hablar de coseno de omega t. Entonces, ¿cómo serían las gráficas? Supongamos que tomamos la referencia de que x0 vale 0 para t igual a 0, bueno, sería el seno, ¿no? Entonces tenemos el tiempo, la posición, el movimiento oscilatorio, entonces es un seno, la solución particular allí. Para t igual a 0 estamos
en la posición de equilibrio, después la posición se va hasta la amplitud máxima, llega ahí a un extremo, la velocidad se anula, por eso la tangente a la curva del movimiento en este punto es la tangente cero, la pendiente. Luego vuelve, pasa de nuevo por cero y pasa para el otro lado y hasta menos a. Después vuelve y se cumple entonces un periodo cuando vuelve a pasar por la misma posición con la misma velocidad. La velocidad, que es la derivada primera, que era igual entonces, acá esto es el seno, ¿no? Acá la función con la que nos hemos quedado en la descripción es que x de t es igual a por el seno de omega t. Hemos tomado phi 0 igual a 0 porque en el tiempo la posición es 0. Si hubiéramos tomado el coseno, bueno, la figura se desplaza un poquito, es un desplazamiento en el tiempo y arrancaría con posición con amplitud máxima y luego iría siguiendo la línea del coseno o el seno de omega t más 90 grados. El desplazamiento de 90 grados es el que nos da el cuarto de periodo. Bueno, b de t vale entonces a por omega, la derivada del seno es coseno, lleva la figura del coseno. Entonces es así. Claro, hay diferencia de escala, no es la misma escala, ¿no? Puede ser así. Es decir, la velocidad es máxima cuando la posición pasa por 0, máxima positivo va para allá. Entonces la amplitud máxima de la velocidad es omega a. Y finalmente la aceleración, ¿cómo es? La aceleración es la derivada segunda, nos quedó menos a por omega al cuadrado por el seno de omega t. O sea que es representada por la función seno, pero en oposición a la función original, ¿no? Entonces, acá parte de 0. Acá hay diferencia en el dibujo por las diferencias de escala, ¿no? Entonces así. Así. Y así. Entonces, la aceleración tendrá una amplitud máxima a omega al cuadrado, el módulo, ¿no? Menos porque es la coordenada negativa. Así es como varía. Así el desarrollo dinámico y cinemático del problema del oscilador simple, movimiento armónico simple. Luego tenemos que hablar del tema de la energía. ¿Qué pasa con la energía mecánica? Porque ya sabemos que la energía cinética, en este caso la energía potencial elástica, es conservativa y entonces está que la energía mecánica vale la energía cinética más la energía potencial. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de k por x al cuadrado. Si reemplazamos
me va a quedar 1/2 de la masa. La velocidad es a por omega. La velocidad al cuadrado, ¿no? A cuadrado, omega al cuadrado. La derivada del seno era el coseno del argumento, el coseno de omega t más phi 0, etc. Y acá más 1/2 de k por x, que es a por el seno del argumento al cuadrado. Esto también al cuadrado. Entonces, acá la energía mecánica, ¿cómo observamos que se conserva? Porque fíjense que acá lo que podemos hacer es reemplazar omega al cuadrado por lo que ya reconocemos que vale. Vamos a hacer después otro gráfico con la energía. Tanto la energía cinética como la energía potencial van a ser pulsantes, ¿no? Sí, seguimos acá, entonces me queda que la energía mecánica vale, reemplazo omega por lo que sé que es 1/2 de la masa a al cuadrado. Omega es raíz de k sobre m, entonces me queda k sobre m coseno al cuadrado más 1/2 k por a, k cuadrado por a al cuadrado. Disculpen, acá no es k al cuadrado, ¿no? No es k al cuadrado. A al cuadrado sí, porque a ya venía cuando consideraba 1/2 k por x al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces por el seno al cuadrado del argumento. Entonces, este se cancela con este y me queda el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado con el mismo factor, 1/2 k por a al cuadrado. Saco factor común, entonces 1/2 k por a al cuadrado y el coseno más al cuadrado más el seno al cuadrado es 1. Entonces la energía mecánica es una constante del movimiento que depende de la amplitud máxima. Cuanto más amplio es el movimiento, más energético va a ser. No depende de las pulsaciones, depende de la rigidez del resorte y la amplitud máxima. Entonces, ¿cómo se representa esto gráficamente? Se representa, si consideramos el dibujito gráfico que teníamos recién, versus el tiempo, por ejemplo la posición, tomemos la función seno, de que la energía mecánica va a ser una constante, y que va a valer x, y que la energía mecánica va a valer 1/2 de k por a al cuadrado, donde a por supuesto es la amplitud máxima. Y que entonces 1/2 k por x al cuadrado es la energía potencial, es pulsante, la energía potencial alcanza el máximo con la máxima amplitud y el cero cuando pasa por el origen. Y la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado,
hay que ver el gráfico de velocidad, que es del tipo del coseno, entonces me queda así. Están desfasadas 90 grados las pulsaciones de la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es máxima cuando pasa por el origen, la velocidad es máxima. Y es cero, perdón, es cero cuando... Acá creo que dibujemos. El azul es la energía cinética, ¿no? Claro, es máxima del origen porque tiene la velocidad máxima. Es cero cuando llega a la amplitud máxima. Y así. Se van balanceando la energía cinética y la energía potencial. Bueno, vamos a ver otro ejemplo del movimiento armónico simple, que es el péndulo. El último ejemplo que vamos a ver de movimiento armónico simple. Entonces el tema sería el péndulo simple. Simple porque es una masa puntual, lo que va a colgar del hilo que va a pendular va a ser una masa puntual. Por eso es péndulo simple. Y para pequeñas oscilaciones o pequeñas amplitudes de oscilación es también el marco de referencia del desarrollo del problema, porque para grandes oscilaciones el problema no es un movimiento armónico simple, es un movimiento armónico, pero está compuesto por varias armónicas el movimiento. Entonces, o sea, vamos a considerar soportar con un hilo una masa m, que la idea entonces, si acá hay un campo gravitacional G para abajo, tal como es sobre la superficie terrestre, que va a tener una posición de equilibrio, que lo vamos a apartar y que va a empezar a oscilar. Bueno, ese movimiento es el que queremos describir. Vamos a llamar ángulo θ al ángulo instantáneo de desvío. Y un largo L, vamos a tomar un largo L, el largo del hilo, que depende de la masa. Entonces, les decía pequeñas oscilaciones porque es la aproximación que vamos a usar, la simplificación. Porque si esto yo lo pongo acá como si fuese una hamaca que oscile con grandes amplitudes, el movimiento no es un movimiento armónico simple. Entonces vamos a considerar θ, vamos a poner así, θ aproximadamente 0. Pequeñas oscilaciones, porque eso nos va a permitir resumir el problema y vamos a llegar a la conclusión que desarrolla un movimiento armónico simple. Entonces supongamos que el análisis dinámico, ¿qué me dice? Que acá hay una fuerza mg, el peso, y que hay una tensión T, la tensión del hilo, son las dos fuerzas que actúan sobre la masa m. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, tenemos tiempo, porque a los 45 minutos se sabe cortar la grabación del celular, así que... acá va a haber un triángulo de fuerzas que va a ser la tensión en la hipotenusa, el peso va a estar sobre el cateto adyacente, este es el ángulo θ, y sobre el cateto opuesto va a estar la componente de la fuerza, que es la que va a hacer oscilar el péndulo.
Entonces vamos a llamar eje X centrado en el punto de equilibrio. ¿Y qué podemos decir? Que por un lado que t por el coseno de θ es mg módulo, ¿no? Hablemos siempre del módulo acá. Por el momento nos olvidemos del signo, ya vamos a hacer un análisis del signo que es muy importante. Y que fx va a ser directamente t por el seno de θ. La aproximación θ aproximadamente igual a 0 me dice que el coseno prácticamente va a ser 1 y por lo tanto t es igual a mg, digamos directamente casi mg, bueno, esa es la aproximación. Y que fx vale t por el seno de θ. Pero acá vamos a poner t y el seno de θ lo vamos a aproximar por θ, porque para ángulos pequeños, el ángulo en radianes por supuesto, se aproxima, es prácticamente el seno de θ. Entonces acá vamos a aproximar t con θ. Pero θ, ¿qué es? Geográficamente, espacialmente, es el ángulo de la amplitud del movimiento. θ va a ser, como ángulo plano, es igual al arco que describe dividido el radio. Y en la aproximación también el arco que describe es aproximadamente la coordenada x. Entonces estamos haciendo aproximación tras aproximación. Esto es más o menos entonces la coordenada x sobre el radio que es el largo L del hilo. Y fx, si la coordenada x va para allá, fx va en sentido contrario, entonces esto es menos por t. Entonces, ¿cuál es la aproximación? De que la fuerza impulsora del movimiento oscilatorio vale menos x, pongamos menos t, que es mg, sobre L por x. Esto es como si fuera una constante k de un resorte, porque es una fuerza de tipo restitutiva a la posición de equilibrio x igual a 0. Entonces, todo lo que podamos decir de la solución de este movimiento, ya lo hemos dicho cuando analizamos el caso masa-resorte. Va a ser un movimiento armónico simple, con constante k igual a mg sobre L. Entonces la frecuencia natural, que es la raíz cuadrada de k sobre m, va a ser mg sobre L por L. M con m se cancela, o sea que la dinámica del problema es independiente de la masa y que la pulsación natural va a ser la raíz de g sobre L. O sea, el periodo, la frecuencia angular, el periodo oscilatorio del movimiento va a depender, g es una constante, va a depender directamente del largo del péndulo, ¿no? Mientras más largo es el péndulo, L mayor, omega menor, las oscilaciones son más lentas, y a medida que voy acortando, las oscilaciones son con mayor frecuencia. Bueno, y vale todo lo dicho para la energía, en este caso va a ser una energía mecánica del tipo pulsante. La energía mecánica va a ser constante y va a haber una energía a través de un potencial efectivo y una energía cinética. Bueno, dejamos por acá.